Les decía, mañana van a estar publicados los resultados del parcial. El recuperatorio va a ser la semana que viene. Repito algunas preguntas que estuve contestando durante la semana. Para presentarse al recuperatorio no es necesaria condición alguna. Es decir, en particular no precisan haber rendido la primera instancia. Y en segundo término son aproximadamente las mismas preguntas que corresponden a la lista de todas las preguntas que le hemos hecho en los prácticos. Y la nota de aprobación del parcial es 6. ¿Sí? No sé si hay alguien que tiene dudas sobre esto. El viernes no tenemos clases, el lunes y el miércoles sí, el lunes y el miércoles continuamos con los prácticos. Este, ¿Sí? Sí, profe. Martín, no sé, Martín, no sé si, cuál es tu situación. Si no has rendido, ¿sí? Si te has presentado, Martín, y has aprobado, no te podés presentar al recuperatorio. Este, si no te has presentado, podés presentarte al recuperatorio. Y si te has presentado y has desaprobado, podés presentarte al recuperatorio. Este, Todavía no vamos a hacer, el recuperatorio va a ser de la misma forma, este, eh, es decir, va a ser en modalidad virtual. Todavía no están dadas las condiciones materiales, digamos, para que, perdón, me sale un aviso de conexión inestable. Este, que yo sepa, no, Constanza. El lunes creo que es una cosa normal y corriente. Si en caso no llega a ser, entonces yo voy a dejar grabada una guía del recuperatorio para la comisión del lunes y el miércoles van a tener el recuperatorio normal. Pero hasta donde yo sé, el lunes estamos con las cosas normales. Bien, hoy comenzamos unidad. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre estas cuestiones? Entonces les repito, viernes de la semana que viene, que es viernes 15, es el recuperatorio. ¿Sí? Esa fecha no se mueve. En la modalidad de recuperatorio va a ser virtual. No necesitan haber rendido la primera instancia para presentarse al recuperatorio, porque los recuperatorios no tienen condicionamiento alguno. Eso es una cuestión reglamentaria. Este, la nota de aprobación es con 6 y no sé qué más decir. Y nuevamente, repito, si no tenemos clases el lunes, yo dejo grabada una guía este, del práctico que van a tener que realizar, ¿sí? En realidad que no van a tener que realizar, del práctico, de las preguntas que se van a tomar en el segundo parcial, del primer bloque de preguntas que se va a tomar en el segundo parcial. Los invito, obviamente, ¿sí? La subimos al Moodle. Va a haber un documento Word o un documento Excel en la sección de notificaciones con los resultados de los parciales. Bien.
Entonces vamos al trabajo de hoy. Hoy empezamos a ver un tema nuevo. Este tema se llama Sociologías de la Vida Cotidiana, ¿sí? Y hay que hacer una breve digresión al respecto. En general, la sociología clásica, con la posible excepción de Weber, ¿sí? Se interesaba por situaciones, Marx, por ejemplo, se interesaba por dos situaciones, ¿sí? Las situaciones en las que se hacía visible la lucha de clases y la crisis del capitalismo, ¿sí? Y la segunda situación eran las que tenían que ver con las condiciones de vida en la fábrica, en la gran industria, ¿sí? Durkheim se interesaba por otra serie de situaciones. Estas situaciones tenían que ver con la detección de corrientes sociales. Una de ellas era, por ejemplo, el suicidio, ¿sí? Y otra con las formas en que en que algunas instituciones, como las educativas o las jurídicas, ¿sí? este, conformaban hechos sociales, conformaban situaciones morales, conformaban este, hechos que, como ustedes ya vieron, eran exteriores y coercitivos, ¿sí? a, para los sujetos individuales. Roberto me pregunta, la lucha, además de la lucha de clases, ¿cuál era? Lo otro que se interesaba Marx, además de las situaciones este, donde se hacía visible la lucha de clases, eran las crisis de capitalismo, ¿sí? Que podían hacerse visibles o no como disturbios sociales, y las otras eran las condiciones de vida en el ámbito de la gran industria. Con, el, con la noción de vida cotidiana, nosotros hacemos referencia, ¿sí?, a un ámbito menos circunscripto de la vida colectiva, de las interdependencias de la vida colectiva. Porque es menos circunscripto, ¿sí? Y es además más omnipresente, porque se trata de fenómenos que son triviales, es decir, que ocurren todos los días, de fenómenos entonces rutinarios. Y estos fenómenos rutinarios han sido trabajados por algunos seguidores de Weber. En esta diapositiva yo les muestro los tres primeros que vemos, ¿sí?, que vienen en grupo, que vienen en un paquete solo, porque Peter Berger y Thomas Lackman, que son dos sociólogos estadounidenses, lo que hacen en el texto que vemos es comentar la obra de otro sociólogo, que era su maestro, su profesor, que era un sociólogo austríaco que se llamaba Alfred Schutz. Y Alfred Schutz, ¿sí?, se interesaba entonces en estos procesos, en los aspectos triviales de nuestra vida que se desarrollan cotidianamente y que exigen que el sociólogo, Alfred Schutz estrictamente no era un sociólogo, sino era un filósofo. En realidad eran muchas cosas. Era un filósofo, era un economista y era un excelente músico era un excelente intérprete de violín. Y como economista trabajaba como asesor para algunas de las grandes empresas financieras estadounidenses. Pero este sociólogo filósofo se tenía que acercar muy estrechamente y ponerse en cierto sentido en las antípodas, no sé si entienden el término, ¿sí?, de lo que recomendaba Durkheim en el hecho social. Es decir, recuerden ustedes que para Durkheim el hecho social debía ser estudiado, analizado como cosa,
Schutz debe hacer otra cosa, ¿sí? Buenas tardes, Virginia. Schutz debe hacer otra cosa, debe seguir un método que en gran medida es introspectivo, ¿sí? Debe hacer un autoanálisis de lo que ocurre, ¿sí? En estos fenómenos triviales, porque se enfrenta con una dificultad fundamental. En parte, lo que hacemos en la vida cotidiana es difícilmente verbalizable. La mayor parte de lo que hacemos en la vida cotidiana conforma un conocimiento tácito, implícito, presupuesto, que debe ser colocado en palabras, y entonces este sociólogo filósofo debe generar una serie de nuevos conceptos. Ahora, Mariu, debe generar una serie de nuevos conceptos para tomar estos aspectos triviales, y como aspectos triviales, como aspectos implícitos, se nos escapan, ¿sí?, a la percepción. Podríamos decir que la dificultad de este tipo de sociología está en darle interés, en centrar nuestra atención a aquello que por lo general damos por sentado, aquello que por lo general no prestamos atención. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y en este ámbito, entonces, de la vida cotidiana, va a colocar esta noción que era muy problemática en el caso de Weber, ¿sí?, que era la noción del sentido subjetivo de la acción. Recuerden ustedes que para Weber la sociología era la ciencia que trataba de comprender, y comprender era captar el sentido subjetivo. Y para comprender debía interpretar. Y esta interpretación la realizaba a través del método de los tipos ideales. Es decir, se formulaban Weber formula estos tipos ideales de acción que le sirve para captar el sentido subjetivo de las acciones, ¿sí?, de los sujetos. Ahora, ¿qué es el sentido subjetivo? Weber lo consideraba en cierto sentido homogéneo y en cierto sentido muy poco misterioso. Weber lo consideraba en gran medida como evidente. Los sujetos son conscientes, ¿sí?, de lo que hacen, y esa conciencia se expresa en la acción como aquello a lo que la acción se orienta, ¿sí?, un motivo para, o aquello que fundamenta la acción, es decir, un motivo por qué. ¿Me entienden esto? Y entonces el sentido de su acción, ¿sí?, es para los sujetos en gran medida evidente. ¿Sí? Los sujetos saben, ¿sí?, cuál es el sentido de su acción. ¿Sí? Son conscientes de son más o menos conscientes, ¿sí?, muy conscientes en el caso de la acción racional con arreglo a fines y de la acción racional con arreglo a valores, menos conscientes en el caso de la acción tradicional o de la acción irracional o afectiva, pero siempre tienen algún grado de conciencia respecto de el porqué o del para de su acción. ¿Se entiende esto? Al sociólogo esto se le presenta como un problema, y entonces, ¿sí?, como es un sociólogo, es decir, un científico, debe elaborar una herramienta a sí mismo científica que le permita captar esto de manera racional. La forma de captar este sentido subjetivo de manera racional, es decir, la interpretación, ¿sí?, es el tipo ideal, ¿no? Es el conjunto de tipos ideales. Ahora, Schutz, Berger y Luckmann consideran
que este sentido subjetivo no es tan homogéneo. En realidad, ¿sí?, lo podemos interpretar como una serie de capas más evidentes, ¿sí?, más transparentes para los sujetos, y otras no tan evidentes, no tan transparentes para los sujetos, ¿sí? Es este último sentido, esta capa del sentido subjetivo, que no es tan evidente, ¿sí?, al que el sujeto no presta atención, ¿sí?, es a esta capa a la que se dirige el análisis de Schutz, de Berger y de Lachmann. ¿Me entienden esto? Es decir, a aquella capa, ¿sí?, conformada por los supuestos, ¿sí?, que los sujetos, que los actores sociales dan por sentado, ¿sí?, cuando actúan. ¿Me entienden esto? Yo, por ejemplo, cuando le hago cariño a mi gato, ¿sí?, busco que mi gato se relaje, se sienta bien, doy por sentado una serie de cosas. Una, por ejemplo, es que mi gato existe, ¿sí? Otra, que a mi gato le gusta que le haga cariño. ¿Sí? Ese tipo de cosas no las tematizo. Y ese tipo de cosas son las que le interesan a Schutz, a Berger y Lachmann, ¿sí?, porque esta es la capa básica sobre la que se asienta todo lo demás, ¿sí? Todo lo que el actor considera, ¿sí?, su conciencia, se apoya en esta capa a la que el actor, ¿sí?, no presta tanta atención porque la da por sentada. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que esto no me entienda? Les decía, ¿sí? Roberto me pregunta, Martín me pide que repita, ¿sí? Repito entonces, ¿sí? Este sentido subjetivo que Weber consideraba como homogéneo y evidente, porque el actor lo sabía, ¿sí? El actor sabe por qué actúa, el actor, si reza a Dios, sabe por qué reza a Dios, si invierte dinero en una empresa, sabe por qué invierte dinero en una empresa, este, si este, trabaja para el Estado, ¿sí?, y rutinariamente opera con expedientes y reglamentos, sabe lo que está haciendo, ¿sí? Entonces para el actor no hay problema. Su sentido subjetivo, ¿sí?, es aquello de lo que él es consciente. Para Berger y Lachmann y Schutz, aquello de lo que el actor es consciente, ¿sí?, conforma diversas capas de sentido, ¿sí? Una primera capa es lo que el actor busca, lo que el actor pretende. Otra capa, ¿sí?, es lo que el actor, ¿sí?, presupone al buscar y al pretender cualquier cosa, ¿sí?, aquello a lo que su acción se orienta. Es decir, aquello que el actor presupone, aquello que el actor no tematiza, no presta atención, porque tiene una relación de presuposición, una relación tácita con lo que el actor, ¿sí?, busca en la acción. Ya volvemos sobre esto, ¿sí? Martín me hace una pregunta muy interesante, ¿sí? Las personas actúan motivadas, ¿no es cierto?, por sus conciencias, ¿sí? Ya volvemos sobre las cuestiones externas de apariencia durkheimiana, porque estas también van a tener que aparecer acá, ¿sí? Así que, Martín, te dejo pendiente la respuesta para tomarla en un momento, ¿sí? Y la forma, entonces, en que Berger y Lachmann y Schutz van a considerar este problema, ¿sí?, se va a basar
¿sí? Nuevamente les repito, estamos en las antípodas de Durkheim, ¿sí? No observamos aquí, hacemos introspección en realidad, vemos hacia nosotros mismos, analizamos, ¿sí? Lo que ocurre en nosotros mismos, tratamos de explicitar, ¿sí? Aquello que por lo general no explicitaríamos, ¿sí? Y este mecanismo, ¿sí? Por el que Berger y Lachmann van a construir, y Schutz van a construir sus conceptos, daría lugar acá a una clase muy larga si fuera filosofía, ¿no es cierto? Porque se trata de un método filosófico. Ese método filosófico se llama análisis fenomenológico, ¿sí? Y el análisis fenomenológico se hace una pregunta, ¿sí? Se hace una pregunta básica. ¿Cómo las cosas se dan a los sujetos? ¿Sí? ¿Cómo las cosas se dan a la razón o a la percepción de los sujetos? Y para Berger y Lachmann, ¿sí? Y Schutz, no nos olvidemos de Schutz, ¿sí? Esto significa, vamos a ver, ¿sí? Cómo las cosas se dan en nuestra vida cotidiana para nosotros mismos. ¿Me entienden? ¿Sí? Cómo las cosas se nos presentan en la vida cotidiana, cómo las cosas se nos presentan rutinariamente ante los ojos, ¿sí? Ante nuestro hacer, ¿sí? En la vida, en las rutinas de todos los días. ¿Sí? Y para eso, para responder a esa pregunta, es necesario hacer una especie de jueguito. Este jueguito se llama paréntesis fenomenológico. ¿Sí? Y se parece un poquito a lo de Durkheim. Prescindo de todos los supuestos respecto de lo que yo creo que hago en la vida cotidiana. ¿Sí? Yo creo que en la vida cotidiana, ¿sí? Soy un sujeto que no da nada por sentado. ¿Sí? Ahora, tengo que poner entre paréntesis eso para ver cuáles son los presupuestos de la vida cotidiana, cuáles son mis presupuestos en la vida cotidiana. ¿Hay alguien que no me entienda esto? El sociólogo acá, como dice Martín, ya no ve la sociedad como una cosa. ¿Sí? Hace un análisis, como dice Martín, de su propia experiencia para poder captar qué es, ¿sí? El sentido subjetivo. ¿Sí? Y para eso hace lo que hacen los filósofos y los científicos. Dice, yo no sé. Yo no sé acá lo que ocurre. Yo no lo sé previamente el análisis. Entonces, vamos, Patricia me entendió. ¿Sí? Entonces decíamos, el sentido subjetivo en Weber, ¿sí? Era una cosa muy evidente, al menos para Weber. Porque Weber creía que era una cosa muy evidente para los actores. Los actores, ¿sí? Tienen proyectos, tienen planes, ¿sí? Tienen motivos, ¿sí? Y lo saben, son conscientes, ¿no es cierto? ¿Eso me entendés, Patricia? Y esto es lo que conforma el sentido subjetivo, lo que el actor sabe conscientemente de su acción. Patricia, ¿esto me entendés? Ahora, esto no es toda la verdad del sentido subjetivo, no conforma la totalidad del sentido subjetivo, porque cualquier cosa que el actor sepa y de la que sea consciente, presupone cosas, ¿sí? Presupone aspectos, ¿sí? Que la, a la que la, al que el, presupone aspectos a los que el actor no presta atención y sin los cuales
su proyecto, su conciencia, su intención, es decir, aquello que él conoce, que él sabe, ¿sí? No serían posibles. ¿Se entiende, Patricia, esto? Entonces es necesario prestar atención a la presuposición, a las presuposiciones que conforman nuestra conciencia. ¿Sí? El análisis fenomenológico está dirigido, ¿sí? Ya te respondo, Fernando, el análisis fenomenológico está dirigido a permitir que se revelen, ¿sí? Estas capas, estos presupuestos, este conocimiento tácito, ¿sí? Que forma parte del sentido subjetivo. Si ustedes quieren, el sentido subjetivo está como si conformado por dos zonas básicas, ¿sí? Aquello que es explícito para la conciencia y aquello que la conciencia presupone. Y entonces todo el análisis es sobre el sentido, y ahora le puedo responder a Fernando, todo el análisis es respecto del sentido subjetivo. ¿Sí? Acá estamos completando, ¿sí? De algún modo o de varios modos a Weber. ¿Sí? Cuando Weber dice qué es el sentido subjetivo, nosotros ahora tendríamos que decir son dos cosas, aquello que el actor es consciente, ¿sí? Y sabe y reconoce y puede mentar, puede decir acerca de su acción, y aquello que es difícilmente verbalizable y sin embargo pertenece a la conciencia. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que me entendés, Patricia? Y entonces tenemos el análisis fenomenológico, y el análisis fenomenológico es la pregunta básica, ¿sí? La pregunta más básica. ¿Cómo se nos dan los objetos de nuestra vida cotidiana, ¿sí? A la percepción y a la acción? Sin ningún presupuesto. No presupongamos nada. ¿Sí? Partamos de cómo se nos dan. ¿Sí? Lo que ven ustedes es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil, ¿sí? Porque uno nunca puede partir de cero, pero le vamos a creer a los fenomenólogos y vamos a creer, ¿sí? Que los fenomenólogos hacen efectivamente esto, ¿sí? No partir de un presupuesto e ir, como reza el eslogan básico de la fenomenología, ¿sí? Ir a las cosas mismas, ¿sí? Ir a cómo las cosas se nos presentan. ¿Me entienden esto? Y entonces lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Es que el sentido, lo primero que tenemos que entender es algo muy sencillo, ¿sí? La realidad tiene sentido, ¿sí? La realidad tiene sentido para nosotros, ¿sí? ¿Y qué queremos decir con que la realidad tenga sentido para nosotros? ¿Sí? Con que somos conscientes de la realidad, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Yo soy consciente de María Eugenia, pero soy más consciente de María Eugenia, a quien le veo la cara, de ustedes, ¿sí? De quien veo una lista únicamente de perfil, ¿no es cierto? Y soy consciente de ustedes, por ejemplo, de Patricia, cuando me escribe algo, ¿sí? En el chat. ¿Me entienden? Y esto nos dice algo acerca de la conciencia, es decir, acerca de la realidad en tanto le doy sentido, de que la conciencia es siempre intencional, ¿sí? Yo no puedo ser consciente en general,
tengo que ser siempre consciente de algo. Soy consciente de mi gato, que en este momento se está refregando en mi pierna. Puedo ser consciente de mi responsabilidad como docente. Me duele el cuello, ¿sí? Porque estuve mucho tiempo delante de la computadora, entonces soy consciente de mi cuerpo. ¿Me entienden esto? Y acá ser conscientes significa, ¿sí?, que presto atención de alguna manera, de una manera específica, a mi cuerpo, a ustedes, a mi responsabilidad, a mi gato. ¿Sí? Pero no presto atención necesariamente de la misma forma. ¿Sí? Entonces vamos a decir algo, ¿sí? Vamos a ir un poquito más allá, ¿sí? Vamos a decir que la realidad, ¿sí?, en tanto es una realidad para el sujeto, es decir, tiene sentido para nosotros mismos, ¿sí?, depende de que dirija mi conciencia hacia diferentes entidades, ¿sí? Mi cuerpo, mi responsabilidad o mi gato. Y entonces estas esferas, estas diferentes cosas a las que le presto atención, se conforman en diferentes esferas de realidad. Y acá, esferas de realidad no es sustituible por cualquier cosa, es sustituible por diferentes esferas de significado, por diferentes esferas de atención. El sociólogo, acá como dice Martín, no se aleja de sus experiencias, las trata de analizar. En realidad, en cierto sentido, sí se aleja de sus experiencias. Las pone adelante de él y las trata de analizar, ¿sí?, como si fueran las de otro. Las trata de problematizar, como si ya no fueran las experiencias de, por ejemplo, Miguel Costilla, haciendo ejercicios de fenomenología, ¿sí?, sino como si fuera, ¿sí?, la experiencia de X, cualquiera, ¿sí?, que es semejante a Miguel Costilla. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, en este primer análisis fenomenológico, lo que descubre el sociólogo fenomenólogo es que la conciencia construye diferentes esferas de significado, diferentes esferas de realidad, a través del movimiento de dirigirse hacia diferentes objetos. Pueden ser objetos por completo imaginarios, ¿no es cierto? Yo podría estar viendo, ¿sí?, una película, sé que la película o sé que el libro que estoy leyendo es un objeto, son ficciones, y sin embargo, en ese momento, para mí, ¿sí?, están dotadas de significado, es decir, están dotadas de realidad. Por supuesto que no es la misma realidad que mi gato, ¿sí?, o que María Eugenia, ¿sí?, o que mi hijo. ¿Me entienden? Pero siempre es en algún sentido una realidad, ¿sí? Porque es un objeto que existe, porque si no, mi conciencia no se podría dirigir hacia eso. No se podría dirigir hacia él, perdón. ¿Se entiende esto? Entonces tenemos un primer resultado del análisis fenomenológico, ¿sí? Tenemos diferentes esferas de realidad, ¿sí?, diferentes movimientos de nuestra conciencia hacia los diferentes objetos que pueblan nuestro mundo. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Súper enorme. Y entonces... bye bye. ¿Sí? Luego, Miguel. La conciencia, veamos esto, porque la conciencia es conciencia de algo, ¿no es cierto? Trata Paula o trata Martín de ser consciente en general.
ser consciente en general es ser consciente de nada en particular. Yo creo que no se puede, ¿sí? Los maestros Zen dicen que sí se puede, pero yo no sé si yo no soy un maestro Zen. Pero vemos esto, pero no te podés enfocar en el todo, porque el movimiento de enfoque, ¿sí? Es siempre un movimiento de enfoque hacia algo. Entonces, si yo a Paula le pregunto, por ejemplo, Paula, ¿de qué sos consciente? Paula me tiene que responder, ¿sí? Algo en particular. Puede ser la clase de sociología, puede ser otra cosa. Depende en qué se esté enfocando Paula. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Yo soy consciente de que Paula no entiende, de que Martín no entiende, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Ahora, eso es la conciencia. La conciencia es dirigirse a un objeto, prestarle atención. Y al prestarle atención, nuestra conciencia, ¿sí?, le da un significado. Esto es una ficción, esto es un compañero, este es una clase, esto es un gato, este es mi hijo. ¿Me entienden? Me duele mi cuello, un alumno no entiende. ¿Me entienden? Sí, profe, sí se entiende. Y al hacerlo, construí la realidad de ese objeto. En tanto mi conciencia se dirige hacia ese objeto, es real para mí. No estoy diciendo que sea real en general, que Paula desaparezca si yo no pienso en ella. No estoy diciendo eso, ¿no? ¿No? Para nada. Estoy diciendo, ¿sí?, que en la medida en que Paula no pregunte, ¿sí?, y no esté su pregunta o su participación ante mis ojos y yo prestándole atención, Paula deja de ser significativa para mí, deja de pertenecer a mi mundo, deja de ser una realidad significativa para mí. Yo cuando salga de acá, ¿sí?, dejó de ser una realidad significativa para ustedes, por ejemplo. Se pueden hacer otra cosa, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Y eso es algo, por ejemplo, Martín dice, somos conscientes de nuestra propia incertidumbre. Eso es más difícil. A mí no me sale ya de inmediato ser consciente de mi incertidumbre. Yo diría, más bien, no sé. Soy consciente de que no sé. Me hice una pregunta y no sé. ¿Sí? No, ¿ves, Paula? ¿Sí? Vos seguís existiendo, ¿sí?, aunque no participes. El problema de la conciencia, ¿sí?, es que la conciencia siempre pertenece a un sujeto, ¿no, ¿no es cierto? Siempre es una conciencia individual. No somos telépatas que podamos acceder inmediatamente a la conciencia de todos nuestros compañeros, ¿no es cierto? Entonces, esta conciencia individual, que soy yo, que sos vos, ¿sí?, que son todos ustedes, ¿sí?, construye las realidades como realidades significativas, ¿sí?, al dirigirse hacia ellas, al dirigirse hacia los gatos, los profesores, los estudiantes, los compañeros, etc. Entonces podemos decir que existen varios mundos, varias
esferas de significado, varias esferas de realidad, ¿sí? En la que transcurre mi atención, la atención de cada uno de ustedes. ¿Se entiende esto? Sí, profe, sí se entiende bien. Paula. Ahora, ¿todas las realidades son iguales para nosotros? ¿Todas las realidades tienen la misma importancia para nosotros? Berger y Luckmann, no vamos a debatir sobre eso, vamos a seguir a Berger y Luckmann, ¿sí? Vamos a decir que Berger y Luckmann dicen que no, que hay una realidad, ¿sí? A la que construimos como realidad, ¿sí? Hay un ámbito privilegiado que cuando nosotros decimos el mundo real, cuando le decimos a alguien, vos no vivís en el mundo real, cuando dejamos de fantasear y nos decimos mentalmente, ¿sí? Tengo que volver a la realidad, ¿sí? Hay una realidad por excelencia, hay una real realidad, hay una realidad realísima, ¿sí? Una realissimus realitae, dice Schutz, ¿sí? O sea, una realidad realísima, que es la vida cotidiana, ¿sí? Porque en la vida cotidiana pasa algo muy raro, ¿sí? Estas realidades que eran movimientos de mi conciencia individual, ya no pueden ser en la vida cotidiana, ¿sí? Movimientos, ¿sí? De mi sola conciencia individual, ¿sí? En la vida cotidiana, ¿sí? Se produce una articulación, ¿sí? Entre mi conciencia particular, la conciencia de Paula, la conciencia de María Eugenia, la conciencia de Juliana, la conciencia de Roberto, ¿sí? La conciencia de Miguel Costilla, ¿sí? Y, y la del resto, ¿sí? Es decir, es una realidad a la vez subjetiva y semejante. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? La realidad de la vida cotidiana tiene esas dos características. Sigue siendo mi realidad, ¿sí? Y al mismo tiempo es de algún modo la realidad semejante de todos. ¿De todos quiénes? Esta es la pregunta complicada. ¿Qué quiere decir usted de todos? ¿Hasta dónde llega el todo? ¿Sí? Este es un problema central acá. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega el todo? Pero veamos, al menos llegamos a este punto. Tenemos un segundo elemento de este análisis fenomenológico, que es, hay una realidad que no es mi realidad individual solamente, pero que no ha dejado de ser mi realidad individual, sino que es la realidad semejante para muchos otros. ¿Me entienden? ¿Y por qué es la realidad semejante? ¿Sí? Es la realidad semejante porque todos, solo puede ser una realidad semejante si todos, ¿sí? La interpretamos de manera semejante. ¿Me entienden? Y esta interpretación semejante, entonces, ya no es subjetiva, ya no es únicamente la de Miguel Costilla leyendo una novela, por ejemplo, y que piensa, esta novela a mí me dice tal cosa, ¿sí? Es una realidad que vamos a llamar no subjetiva, sino puesto que es semejante para todos, la vamos a llamar intersubjetiva. Y entonces el sentido ya ha dejado de ser puramente individual, ya ha dejado de ser únicamente el resultado de mi propia conciencia y es un sentido común. ¿Me entienden esto? Este es el tercer resultado de nuestro análisis fenomenológico. Para que haya una realidad semejante,
tiene que haber un sentido común. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? ¿Quieren que repita? Volvemos a lo que decíamos. Repito entonces, ¿sí? Habíamos dicho que las realidades son conscientes, son movimientos de mi conciencia, pero estos movimientos de mi conciencia son siempre movimientos de mi conciencia individual. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, un sueño para mí es real mientras estoy soñando. ¿Sí? La fantasía que tengo mientras estoy leyendo un libro, ¿sí? Es una fantasía individual, ¿sí? Que solo me pertenece a mí, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Entonces, una parte importante de las realidades que construimos al ser conscientes de los objetos, ¿sí? Del mundo son realidades individuales. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Estoy repitiendo, ¿sí? Estoy repitiendo, así que los estudiantes que quieren, dejo pendiente estas preguntas que me están haciendo. ¿Sí? ¿Esto me entienden? Mi conciencia, ¿sí? En parte mi conciencia es individual. El sentido, ¿sí? De los objetos de mi mundo, ¿sí? Es en principio individual. Ustedes no conocen a mi gato. Podría incluso no tener gato, y podría ser un ejemplo. Ustedes no lo saben, ¿no es cierto? Podría ser una alucinación. Creo que tengo un gato, estoy convencido, pero no es un gato real. Todo esto significa, ¿sí? Que la conciencia, ¿sí? Es individual. ¿Sí? Y que como conciencia individual construye realidades particulares. Ahora, pero hay una realidad que vamos a considerar que Berger, Luckman y Schutz consideran como la real realidad. Y esa real realidad, ¿sí? Sigue siendo subjetiva, sigue siendo individual. Es decir, mi conciencia me sigue perteneciendo a mí, pero al mismo tiempo es común, es una realidad semejante para todos. Sociología, ¿sí? Por ejemplo, esta clase es una realidad que es resultado, ¿sí? De mi conciencia particular, pero es también una realidad semejante para todos ustedes. ¿Me entienden? Semejante, no idéntica, digo semejante, no idéntica. ¿Me entienden esto? Entonces tenemos una realidad semejante, ¿sí? Y una realidad subjetiva particular. ¿Y cómo puede haber una realidad semejante? Una realidad semejante solo puede haber si hay un sentido semejante. Si nuestra conciencia, de todos acá, ¿sí? Hace una operación semejante diciendo este es Costilla, esto es sociología, ¿sí? Esta profesora es María Eugenia Suárez, ¿no es cierto? Y entonces tenemos, ¿sí? Sentidos semejantes. Y estos sentidos ya no son subjetivos, son intersubjetivos. Y como, o en otros términos, comunes. Y por lo tanto, ¿sí? El sentido se ha vuelto común. El sentido común. Pasamos del sentido individual al sentido común. Ya te...
Y una pregunta estupenda, Fernando, todavía no te la puedo responder. Vamos un poquito más adelante. ¿Sí? Te digo que sí, exactamente, no existe una conciencia colectiva. Existen conciencias individuales, ¿sí? Articuladas colectivamente. Durkheim no estaría para nada de acuerdo con esto. ¿No? Durkheim a todo esto le parecería horrendo. ¿Sí? De Marx ni hablemos. ¿Sí? Todo esto le parecería horrendo, completamente horrendo. ¿Sí? Weber diría probablemente que interesante. Estamos en una perspectiva weberiana, no durkheimiana ni marxista. Por ejemplo, la clase para todos nosotros es una realidad semejante. Insisto en esto, no quiero decir que sea idéntica, porque, ¿qué sucede? Nuestras conciencias siguen siendo diferentes. ¿Me entienden? A lo máximo que podemos llegar es a la semejanza. ¿Sí? Entonces, esta realidad a la que el sentido, en la que la interpretación es intersubjetiva, ¿sí? Le podemos llamar, ¿sí? La vida cotidiana, ¿sí? Y decimos, ¿sí? Que es la realidad que tenemos cuando estamos despiertos, cuando estamos en estado de vigilia. Esto es lo primero que decimos, ¿sí? Es una realidad que no admite sueños. Y acá sueños significa todo lo que ustedes pueden querer decir con sueños, ¿sí? Sueños, fantasías, etcétera, etcétera, no están muy bien colocados aquí, ¿sí? ¿Por qué? Por la última oración que les puse, ¿sí? Esta realidad, ¿sí? Es el mundo en el que actúo yo, María Eugenia y todos ustedes. Es la realidad en la que todos actuamos. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Es la realidad del hacer. Y del hacer, no de cualquier hacer, del hacer con consecuencias. Porque yo puedo hacer muchas cosas que no tienen consecuencias. Yo acá tengo un hacer con consecuencias. Yo sé, ¿sí? Que lo que hago en esta vida cotidiana tiene consecuencias. ¿Me entienden? Ahora, no busquemos acá porque no la vamos a encontrar. Las cosas no funcionan nunca así, y menos aquí. Una delimitación estricta. No se trata nunca de una delimitación estricta. Las fronteras, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes me pueden preguntar, ¿y yo cuando me estoy divirtiendo? ¿Sí? Yo cuando me estoy divirtiendo, estoy en la esfera de la vida cotidiana, y yo cuando salgo a bailar, estoy en la esfera de la vida cotidiana, y yo cuando me enamoro, estoy en la esfera de la vida cotidiana. Todas esas respuestas no tienen un sentido muy claro, ¿sí? Porque la realidad cotidiana se estructura, ¿sí? De adentro hacia afuera. Hacia afuera los límites son extremadamente fluidos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo que finalmente construimos es una tipificación de la vida cotidiana, ¿sí? Y esa tipificación no admite una frontera, más bien, ¿sí? Es una idealización, ¿sí? De ciertos ámbitos de la vida cotidiana, ¿sí? Y podemos tener transiciones fluidas, qué sé yo, yo en principio me despejo de mi vida cotidiana yéndome a tomar una cerveza con mis amigos y me detiene la policía
Y volví a la vida cotidiana, ¿no es cierto? En cierto sentido, ¿no es cierto? Es decir, a un nacer con consecuencias, ¿sí? Tuve que pagar la cerveza, lo cual es una actividad rutinaria, ¿no es cierto? Es decir, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a encontrar un... No es una casa, ¿sí? La vida ordinaria no es una casa, ¿sí? En la cual nosotros sepamos cuándo estamos, ¿sí? En qué momento estamos en un ambiente definido, ¿sí? Nuestra conciencia no se desarrolla así, en estos ambientes definidos con límites claros. Nuestra conciencia se desarrolla, ¿sí? En un mundo en donde las transiciones, ¿sí? Entre estas esferas de realidad pueden ser algunas veces muy abruptas y entonces estamos desorientados, o pueden ser muy fluidas y entonces tenemos el tiempo suficiente como para prepararnos, ¿sí? Y decir, bueno, llegó, este es el hacer con consecuencias y antes estaba fantaseando, ¿no? Así que no esperen ese tipo de cosas, ¿sí? El mapa de ambientes, ¿sí? De su casa en este esquema, no existe, ¿sí? Este, ahora, ¿qué considero de esta vida cotidiana? ¿Sí? Esta vida cotidiana, y acá volvemos en cierta medida a Durkheim, ¿sí? Pero solo en cierta medida, se me presenta ya organizada, ¿sí? Y esa vida cotidiana que se me presenta ya organizada, ¿sí? Se me presenta ya organizada antes de entrar en escena, ¿sí? Antes de encontrarme con los objetos de la vida cotidiana. La vida cotidiana se me presenta preordenada. De eso estoy convencido. Pero fíjense, se trata de una convicción de mi conciencia. No estoy diciendo, ¿sí?, que la vida cotidiana esté ordenada objetivamente. No lo sé, en realidad, ¿sí? Mi conciencia actúa en la vida cotidiana considerándola preordenada. ¿Me entienden la diferencia? ¿Y cómo sé que la vida cotidiana esté preordenada? ¿Sí? Porque hablo un lenguaje y el lenguaje ordena el mundo. ¿Sí? Mi lenguaje, ¿sí?, está para mi habla, ¿sí?, está organizada para actuar en la vida cotidiana. Este es un supuesto básico de esto, ¿sí? Mi habla está organizada para actuar en la vida cotidiana y por lo tanto ordena los objetos de la vida cotidiana. Cuando yo salgo de la vida cotidiana, ¿sí?, y utilizo el mismo lenguaje, en cierta medida lo fuerzo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, este, Dios me cuida, ¿sí? Y cuidado es un término de la vida cotidiana. Ese cuidado está forzado cuando debe hablar de algo exterior a la vida cotidiana, como es Dios. ¿Me entienden? Si no me entienden este punto no importa tanto, sí, porque no vamos a ver los trabajos de Berger y Lachman, que son preciosos, acerca de la religión, ¿sí? Como el lenguaje forzado cuando entra a formar parte de los universos religiosos. Y entonces yo hablo de amor, pero no es cualquier amor. Hablo de cuidado, pero no es de cualquier cuidado. Hablo de guía, pero no es de cualquier guía, etcétera, etcétera, ¿sí? A un fiel se les hablo del mal, sí, pero es un problema, ¿no?
hacer presente el mal sobrenatural, ¿sí? Entonces los curas, los predicadores deben todo el tiempo hacer metáforas de cómo es el mal, y entonces están obligados a utilizar nuevamente imágenes de la vida cotidiana, serpientes, manzanas, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que el lenguaje me organiza la vida cotidiana, ¿sí? Y entonces la vida cotidiana se me encuentra ya preobjetivada antes yo de entrar en escena. Yo sé que a las 6 tengo sociología, aunque sean las 5, si igual sean las 4. ¿No? Es un razonamiento, una previsión que es solo posible a través del lenguaje. Ahora, si el lenguaje me organiza la vida cotidiana, ¿sí? Mi presencia en la vida cotidiana, ¿sí? Recuerdan esta cuestión, la vida cotidiana existe para mí y existe para todos, ¿sí? La vida cotidiana existe para todos porque existe en el lenguaje. La vida cotidiana existe para mí porque yo la organizo a través de mi presencia física y temporal. ¿Dónde estoy? ¿Sí? ¿En qué momento? Son los ejes fundamentales para mí en mi hacer en la vida cotidiana. ¿Se entiende esto? Yo estoy aquí y ahora. Y como estoy aquí ahora, tengo a la mano, ¿sí? Un monitor, un teclado, ¿sí? Mis cigarrillos, mis anteojos, el mate, ¿sí? Y todo esto conforma mi entorno inmediato de la vida cotidiana, ¿sí? Mi aquí y ahora cotidiano de este momento, ¿sí? En el que puedo girar la cabeza y me encuentro con todas las cosas que necesito, ¿sí? El termo, el mate, los cigarrillos, los anteojos, el teclado, el monitor, el celular, bla, 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 bla. ¿Me entienden? Pero la vida cotidiana la organizo, ¿sí? Egocéntricamente, podríamos decir, ¿sí? Pero no se trata de un egocentrismo moral, se trata de un egocentrismo físico. Soy un cuerpo y ese cuerpo ocupa un espacio y vive un momento que está dentro de un flujo temporal. ¿Me entienden? Y esto es para mí mi real realidad ahora. ¿Se entiende? Ustedes, ¿sí? Son para mí mi real realidad, en tanto me son accesibles a través de una pantalla que es para mí casi inmediata. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y entonces empezamos a tener esta transición fluida hacia aquello, ¿sí? Que les decía antes, no esperemos acá un mapa de una casa, ¿sí? Porque a partir de este entorno, ¿sí? Inmediato, la vida cotidiana va dilatándose, pero al ir dilatándose, también van perdiendo realidad, es decir, significatividad, relevancia, atención, los otros componentes más alejados, ¿sí? De mi aquí y mi ahora. ¿Sí? Tengo una reunión después, pero esa reunión que tengo después tiene una realidad menor que la que tiene Lara en este momento que me pide que repita. ¿Sí? Entonces, repito, ¿sí? Les decía que recuerdan que la vida cotidiana es el entorno del hacer, ¿no es cierto? Y el hacer es posible por los objetos que tengo, ¿sí?
ante la mano y a la mano y ante los ojos. ¿Me entienden esto? ¿Me entendés esto, Lara? Que son los objetos que son para mí, en este momento, máximamente reales. Si vos mirás en tu entorno, Lara, vas a ver, ¿sí?, aquellos objetos que son para vos máximamente reales. Y entonces hagamos un experimento, ¿sí? Lo que ocurre afuera, ¿sí?, o lo que va a ocurrir en una hora, o lo que va a ocurrir mañana, es real, sí, en cierto sentido, pero no tiene la misma realidad que lo que ocurre en este presente inmediato, físico, que vos ocupás en este momento allí donde estés y que yo ocupo en este momento aquí donde estoy. ¿Me entendés, Lara? Y entonces, ¿sí?, esto que conforma un núcleo extremadamente duro de la realidad, ¿no es cierto? Mi monitor, mi celular, mi mate, mi papel, mi filtro y mi tabaco, lo que van escribiendo ustedes, ¿no es cierto? Este, esto que conforma el núcleo duro va perdiendo significatividad, va perdiendo realidad, conforme la realidad se va dilatando en el espacio y en el tiempo. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Y entonces yo sé, ¿sí?, que vivo en Salta, yo sé que vivo en la Argentina, yo sé que están pasando cosas más o menos graves aquí y allá, puedo saber incluso, este, porque las he leído en el diario, más o menos lo que está pasando, ¿sí?, pero no estoy prestando atención, porque mi conciencia en la vida cotidiana está dominado por mi hacer, ¿sí?, está dominado por mi motivo pragmático. ¿Me entienden? Tu conciencia, por ejemplo, sí pueden estar haciendo un montón de cosas, no necesariamente. Creo que ustedes están atendiéndome. Pero lo que no están atendiéndome tampoco importa, porque tampoco les tengo que explicar. No, porque en realidad se trata de eso, ¿no es cierto? Como no están atendiéndome, tampoco saben si entienden o no, entonces no sé si, tampoco yo sé si me entienden o no. Y probablemente no lo sepa hasta que sea demasiado tarde. Entonces, estos objetos que son reales están más o menos alejados de mi hacer. A veces impactan en mi hacer y a veces no. Y yo sé, y esto es lo otro, porque acá nuevamente hemos reducido, hemos vuelto a mí, ¿no? Hemos vuelto al sujeto en particular, subjetivo, que ocupa un espacio en particular. Pero ese sujeto que ocupa un espacio particular sabe que los otros sujetos de la vida cotidiana, ¿sí?, están también dominados por un motivo pragmático. Sabe que hay otros sujetos que están haciendo, ¿sí?, a su vez en esta vida cotidiana. ¿Me entienden? Y sabe, ¿sí?, que en la medida en que converjan, sabe, primero, vamos por partes. Yo sé entonces que ustedes hacen, por ejemplo, están escuchando, están escribiendo, están tomando apuntes. Puedo suponer todo esto, lo podría suponer,
más claramente si estuviéramos en un ámbito de copresencia, ¿no es cierto? Sobre lo que vamos a volver enseguida. ¿Sí? Pero, ¿sí? Como yo sé que ustedes hacen, pero sé también que ustedes son diferentes de mí, sé que mi perspectiva no es la misma completamente que la de ustedes. ¿Me entienden? Sé que no hay perspectivas idénticas. Sé que Martín, Lara, María Eugenia, ¿sí? no ocupan, no ocupamos, porque no podemos, ¿sí? No podemos ocupar el mismo lugar. Nuestras perspectivas son diferentes. ¿Sí? Sus proyectos, los proyectos de cada uno de nosotros son distintos. Los haceres de cada uno de nosotros son diferentes. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Habitar en el mundo de la vida cotidiana significa habitar en un mundo donde todos hacen, todos los sujetos están dominados por un motivo pragmático, ¿sí? Y por lo tanto, en la medida en que ocupan diferentes lugares, ese motivo pragmático no es nunca el mismo. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Roberto creo que no entiende. ¿Vos no, Roberto? Los sujetos están dominados por un motivo pragmático, es decir, están en el mundo del hacer, haciendo, siendo conscientes de que su hacer tiene consecuencias. Ese es el motivo pragmático, ¿no es cierto? Ese motivo pragmático está centrado, habíamos visto, en el aquí y ahora que ocupamos. Entonces, vos, Roberto, tenés ante los ojos y ante los ojos, ¿sí? Y a la mano una serie de objetos que, con los que te permiten hacer. Y tu mundo, tu realidad cotidiana, en este momento, ¿sí? Está dominada, está constituida por esos objetos y por el hacer, ¿sí? Que permiten esos objetos. ¿Me entendés? Ahora, como vos no ocupa, como vos, Roberto, estás allí donde estás y yo estoy aquí donde estoy, nuestras perspectivas nunca pueden ser las mismas. Nuestros haceres no pueden ser los mismos. Nuestros proyectos no son los mismos. ¿Sí? No ocupamos el mismo lugar, no hacemos las mismas cosas. ¿Me entendés? Entonces les decía esto, habitar en el mundo de la vida cotidiana significa reconocer que las personas hacen, pero hacen cosas diferentes. Tienen proyectos, pero tienen proyectos diferentes. Pero, sin embargo, y aquí volvemos nuevamente a lo semejante, ¿sí? Hay una correspondencia entre los significados tuyos, Roberto, ¿sí? Por ejemplo, una clase de sociología, ¿sí? Para vos, Roberto, significa otra cosa porque una cosa diferente que para mí. Pero ambos coincidimos, ¿sí? Y todos nosotros coincidimos en que existe un Roberto. ¿Me entendés? Sociología tiene un sentido diferente para ustedes que para mí, pero coincidimos en que existe sociología. Ciencias de la comunicación tiene un significado diferente para ustedes que para mí, pero todos coincidimos en que existe ciencias de la comunicación. Y entonces vamos a decir, hay una correspondencia de significados, hay una correspondencia continua de significados. Es decir, no obstante los significados sean los mismos,
¿sí? No sean por completo los mismos, ¿sí? Hay una correspondencia, no hay un punto, ¿sí? En donde, vamos a decir, las cosas puedan debatirse en términos de no existe, existe. ¿Me entendés? Eso es lo que queremos decir con correspondencia continua. No obstante, la variedad de significados, esa variedad de significados es limitada. ¿Me entendés, Roberto? ¿Me entienden? ¿Hay alguien que no me entienda? Y entonces, si vivir en la vida cotidiana es vivir en un mundo en donde los sujetos hacen cosas diferentes, tienen proyectos diferentes, ¿sí? También es un mundo donde los significados son semejantes dentro del abanico dado por las diferencias, por esos proyectos diferentes. Y entonces tenemos un punto para que haya este abanico limitado de significados, ¿sí? Para que haya este abanico limitado de significados, debemos hacer una cosa, o debemos no hacer una cosa. Debemos suspender las interrogaciones del mundo. Esta suspensión de las interrogaciones del mundo se llama actitud natural. Es decir, no sé si alguna vez este, jugaron esos juegos, yo los disfrutaba mucho cuando era chiquito, de dudar de todo. Entonces alguien hace una pregunta y ustedes dicen, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Me entienden? Y hacer ese tipo de operaciones aquí está prohibido. ¿Sí? Debemos, para poder habitar en este mundo de la vida cotidiana, no podemos hacer cosas como, ¿y usted realmente es profesor de sociología? ¿Y esta es realmente una universidad? ¿Y esta es realmente la asignatura sociología? ¿Sí? Tenemos que considerar que las cosas que tenemos a la mano y sobre las cuales hacemos, ¿sí? Son autoevidentes. Porque si dudamos de ellas, no podemos hacer nada. ¿Me entienden? Podemos dudar dentro de ciertos límites. Ustedes pueden decirme, por ejemplo, no sé si entiendo. Pueden decirle a alguien con el que están charlando, no sé si te entiendo. ¿Sí? Ya vamos a ver qué ocurre ahí. Pero en general tenemos esto que se llama actitud natural. Consideramos que las cosas, ¿sí?, son reales y que no requieren verificaciones adicionales. Si yo no, no les pido el DNI, ¿no es cierto? No le digo a Rodrigo, seguro que vos sos Rodrigo, Rodrigo no me dice, seguro que usted es Costilla, ¿me entienden? Entonces tenemos esta actitud natural, suspendemos las interrogaciones del mundo. Ahora, tenemos siempre problemas, ¿sí? Pueden ser que esos problemas, ¿sí?, sean muy graves. Supongamos un caso, este, me salen todos ustedes fuera de línea, ¿sí?, en este momento en la pantalla.
Y entonces, ¿yo qué puedo suponer? Puedo suponer muchas cosas, pero acá se ha roto la evidencia del mundo natural. Yo tengo que explicarme lo que ocurrió. Y tengo diversas explicaciones. Una explicación puede ser, los ofendí. Los ofendí a todos, dije algo muy ofensivo. Y todos se ofendieron tanto que se desconectaron. O puedo suponer que se me cortó internet, que se me cayó internet. ¿No es cierto? Y a partir de ahí, ¿sí? Lo que pasa, Germán, es que se fueron todos, se fueron todos a la vez. Cuando es una clase aburrida, se van de a poquito. Porque el aburrimiento no opera en simultaneidad. Y siempre, además, quedan muchos colgados, ¿no es cierto? Que no sé si están. Acá se fueron todos, ¿no? Entonces, me quedan esas dos opciones. Dije algo, los ofendí, ¿sí? O se me cayó internet, ¿sí? Y ahí se rompió la actitud natural. Debo tomar una actitud teórica para poder explicarme lo que ocurrió. Y nuevamente retornar a la actitud natural. Entonces, reviso, ¿sí? Pregunto a mi familia, ¿hay internet? ¿Sí? Me dicen que no hay, entonces es eso. Entonces, bueno, retomo mi actitud natural, no puedo seguir en la clase. ¿Sí? Mando un mensaje por WhatsApp y digo, se me cayó la clase, chicos, disculpen. ¿Me entienden? Y estos diversos mecanismos para los cuales responder a problemas, ¿sí? Para volver a la actitud natural, ¿sí? Son parte del sentido común. Schutz tiene una frase muy linda para esto que a mí siempre me pareció recontra, muy, son de los términos que a mí me gusta usar, que es acervo de conocimiento, ¿sí? Parte de mi acervo de conocimiento, ¿sí? Es poder responder de manera rutinaria, ¿sí? A los problemas que rompen con la actitud natural para poder retornar a la actitud natural. ¿Me entienden? Para poder retornar al universo del hacer. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esto que les venía diciendo. ¿Sí? Entonces hemos pasado de la intersubjetividad a la existencia de perspectivas diferentes y hemos vuelto nuevamente a las perspectivas semejantes y a lo que hace posible las perspectivas semejantes, que es la actitud natural, pero la actitud natural supone que no siempre las cosas no van a funcionar de manera perfecta, entonces vamos vamos a tener que abandonar en algún momento la actitud natural, tomar una actitud teórica para volver a la actitud natural, ¿no es cierto? ¿Me entienden? ¿Hay alguien que no me entienda? Y de la misma forma, ¿sí? Y, la, y yo utilicé aquí, ¿sí? En los ejemplos, cuando les decía que la actitud, que el mundo, el núcleo duro de la vida cotidiana está formado por el aquí y el ahora, utilicé mañana, en 2 horas, ahora, ¿sí? Ayer podría haberlo utilizado, y todo eso nos indica que la vida cotidiana tiene una estructura temporal, ¿no es cierto? Porque, ¿sí?
la conciencia tiene una actitud, tiene, ¿sí?, una propiedad temporal. Mi conciencia es un fluir, dice Schutz, en el tiempo, ¿sí? Mi conciencia tiene la forma de una duración, ¿sí? Yo estoy pensando, ¿sí? Y estoy pensando y no podría pensar si no hubiera una sucesión de pensamientos, y esa sucesión de pensamientos es el flujo temporal de mi conciencia, ¿no es cierto? Y eso es el tiempo para mí. El tiempo para mí, ¿sí?, en mi subjetividad más privada, ¿sí?, es el flujo temporal de mi conciencia. Pero acá yo no estoy solo, porque estoy en un mundo intersubjetivo, estoy en un mundo que comparto con otros que tienen haceres propios, ¿no es cierto? Y entonces, y esos seres humanos también tienen su propia conciencia y su propio fluir de la conciencia. Y entonces, ¿cómo hacemos para que el tiempo sea semejante entre estos fluires privados, diferentes, específicos, particulares, de conciencias particulares? Y tenemos otro tiempo, ¿sí? Tenemos un tiempo intersubjetivo, ¿sí? Un tiempo intersubjetivo que es una especie, que es la hora oficial, que es la hora institucional, que es la hora objetivada en el lenguaje. ¿Me entienden? Y el problema es que no hay, ¿sí?, un ajuste entre esos. Entonces yo tengo problemas entre esos, ¿sí?, entre este tiempo institucional, ¿sí?, y este tiempo subjetivo. Entonces se me ocurren problemas, todos muy importantes para nosotros, como perder tiempo, ganar tiempo, llegar antes, llegar después, llegar tarde, demorarse, apresurarse, ¿sí? ¿Me entienden? La vida cotidiana es un ajuste, ¿sí?, que es parte del hacer ese ajuste entre estos dos tiempos, entre el tiempo de mi conciencia, ¿sí?, y el tiempo intersubjetivo, objetivado en el lenguaje, ¿sí?, está mediado por el hacer, porque el hacer es tiempo, ¿sí? Para hacer cosas, yo hago las cosas en un cierto tiempo. ¿Me entienden? Sí, profe, sí se entiende. Y además tengo otro problema, ¿sí? Este problema es más complicado. Tengo poco tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos poco tiempo? Porque nos morimos, ¿sí? Este es el aspecto fundamental de nuestra existencia y de nuestra conciencia. Nuestro tiempo es siempre escaso, ¿sí? Nuestro fluir de la vida, nuestro fluir de la conciencia está marcado por la convicción, ¿sí?, de que nuestro tiempo es limitado. Más limitado para mí que para ustedes, o porque para muchos de ustedes, porque ustedes son más jóvenes. Yo me voy aproximando al final de mi existencia y sé que me voy aproximando hasta el final de mi existencia. Ustedes no lo saben con la convicción que lo sé yo, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos esa facticidad del tiempo limitado. No, no, no es una cuestión fatalista, bien, créanme que esta conciencia de la finitud viene con la edad, ¿no es cierto? Viene con la edad, no es una cuestión fatal, es una cuestión a veces muy tranquilizadora. ¿Sí? A mí, a mí algunas veces me resulta de una paz enorme esa convicción, ¿sí?, de mi vejez, ¿sí? Me da una tranquilidad estupenda, ¿sí?
y a veces no. Y cuando miro las jubilaciones, no me da ninguna tranquilidad, ¿no es cierto? Es un problema bastante ambiguo, pero créanme, la vida es así, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aprendemos esa facticidad, eso se llama fáctico, es algo que se nos impone subjetivamente, ¿sí? A través de la inminencia de nuestra muerte, ¿sí? Y se nos impone también del otro lado, ¿sí? La facticidad del tiempo intersubjetivo, el tiempo intersubjetivo es también fáctico, también se nos impone, también nos coerciona, ¿sí? ¿Me entienden estas dos? O sea, en ninguno de los dos casos, en ninguna de estas dos experiencias del tiempo, nuestro tiempo es libre. En estas dos experiencias del tiempo, nuestro tiempo tiene facticidades, es decir, tiene este, es coercitivo, diría Durkheim, ¿sí? Se nos impone con convicciones absolutas, innegociables, ¿sí? Que hacen a nuestra experiencia en el hacer. ¿Me entienden esto? Y ahora tenemos, sí, que siempre es el tema más complicado, pero siempre los temas más complicados llegan al final, ¿no? Porque así es la vida, es parte del tiempo escaso que tenemos, que es que siempre hemos hablado de otros, ¿sí? Ahora, ¿cómo experimentamos a los otros en la vida cotidiana? Y lo experimentamos de dos formas, ¿sí? Y acá estas dos formas, acá se nos han vuelto complicadísimas por la distancia social y por la pandemia, pero lo seguimos interpretando de dos formas, porque nos seguimos obligándonos, ¿sí? Intentando imaginarnos que estamos con otro cara a cara. ¿Sí? Esta es la primera forma que reconocemos al otro, que tenemos experiencia del otro. Yo me esfuerzo, no obstante, la mediación tecnológica por hacer de ustedes sujetos cara a cara, sujetos con los que tengo una experiencia cara a cara, y por eso tenemos el chat, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Y yo estoy convencido de que no son robots, de que son personas de carne y hueso, ¿no es cierto? Que están escribiendo Que no en son el troll, teclado. Miguel. ¿Qué? O que no son ¿Cómo? troll. O que no son Que no troll. son trolls. Este, No, entonces yo, en presencial. porque esa es una convicción importantísima para construir relaciones con los otros, para experimentar a los otros, ¿no es cierto? Los otros que experimentamos desde bebés, ¿sí? La experiencia materna es una experiencia cara a cara y nuestras experiencias de los otros constitutivas son experiencias cara a cara. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? La experimentación, la forma en que experimento al otro, entonces, es en principio una experiencia cara a cara. Pero, sí, nuevamente una experiencia cara a cara. Una experiencia cara a cara es una experiencia muy particular, ¿sí? Este, imagínense ustedes charlando con alguien cara a cara, ¿sí? Alguien que es importante para ustedes, ¿sí? Porque si un ejemplo no importa, y lo atento que están a los gestos de esa persona. Esa persona existe para ustedes, ¿sí? De una forma mayor, ¿sí? De una forma más imperiosa, que cómo existen ustedes mismos para ustedes mismos. Porque ustedes
en el flujo de esta relación cara a cara, no son conscientes de ustedes mismos. Están actuando, están hablando, están charlando, pero son conscientes de los gestos, de lo que dice, ¿sí? De la manera en que habla esta otra persona con la que interactúa. Claro, Martín, sí. Entonces ustedes, se pierde algo, se gana algo. Nadie interrumpe, no entra un grupo diciendo, profesor, lo podemos... Es una experiencia que ustedes no tuvieron aún, ¿sí? Ya van a ver cuando volvamos a la presencialidad en algún momento, ¿sí? Que a cada rato nos interrumpen, a cada rato llega alguien y dice, profe, lo puedo interrumpir y bla, bla, bla. Volvamos entonces, ¿sí? La experiencia cara a cara, entonces, es una experiencia realísima, ¿sí? Tener al otro ante los ojos, ¿sí? Hace que seamos por completo atentos a los otros, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y eso hace, ¿sí? Que las relaciones cara a cara tengan dos propiedades, ¿sí? Que parecen antitéticas, ¿sí? Parecen contradictorias. Son órdenes, pero son órdenes flexibles. Piensen en una conversación. Una conversación es un orden, nunca es un caos una conversación. Ni siquiera una discusión es un caos, ni siquiera una pelea es un caos. Siempre tiene determinadas reglas, pero esas reglas son flexibles, porque vamos ajustando los haceres, ¿sí? Al otro. ¿Me entienden? Por eso hablamos acá de copresencia y de interacción. La interacción en copresencia es un ajuste, ¿sí? De la acción a la copresencia, a lo que ocurre en la copresencia. ¿Me entienden? Pero no es la única forma que tenemos que experimentamos a los otros, ¿sí? Porque nuevamente esa experiencia de los otros, ¿sí? Esa atención sería de mi conciencia. Y no puedo tener un sentido común, una vida en común, una vida cotidiana, ¿sí? Que esté constituida solo por mi conciencia. Recuerden ustedes, porque el sentido es común. Entonces tenemos una segunda forma de construir a los otros, que es a través de los esquemas tipificadores, que se parece al tipo ideal weberiano, ¿sí? Aprendo al otro como otro típico, ¿sí? Yo los aprendo, ¿sí? Yo cómo los imagino, como jóvenes veinteañeros, ¿sí? Que se parecen a mí cuando tenía 20 años, ¿sí? Puedo ponerles rostros y qué sé yo, pero en realidad no puedo ponerles rostros, así son como escorzos, por eso la mayor parte, por eso me los imagino todos morochos, más o menos de mi carta de colores. Nunca me imagino gente rubia, mi imaginación no llega tanto. Porque tipificamos en términos de experiencias, ¿no? ¿Me entienden esto? Son, construyo, ¿sí? Alumnos típicos de comunicación. Porque ya he tenido alumnos en comunicaciones, porque ya he conocido gente de 20 años, ¿sí? Porque ya, y entonces puedo, ¿sí? Construirlos, puedo objetivarlos. Entonces podemos decir con María Eugenia, ¿sí? Con la cual construimos esta tipificación, hablar de alumnos de comunicaciones. Y decir, vos viste cómo son los alumnos de comunicaciones. Y esto para nosotros tiene un sentido y está objetivado en términos de lenguaje. ¿Me entienden esto? Ustedes pueden decir, ¿sí?
pueden tener tipos semejantes, profesores, ¿sí? Es más difícil la construcción, profesores de sociología o profesores de historia o profesores de... porque no conocen tantos, ¿no es cierto? Pero esforzadamente, colectivamente, van construyendo tipos. ¿Me entienden esto? Van construyendo idealizaciones, ¿sí? En la que pueden colocar a actores particulares. Y entonces pasa una cosa muy, muy interesante, que era la cosa más interesante que le resultaba a Schutz y a Berger y a Lackman. Necesitamos, ¿sí? Nuestras respuestas son extremadamente complejas, son extremadamente articuladas, ¿sí? Y sin embargo, los estímulos que tenemos, ¿sí? Las señales que tenemos, los indicios de los que partimos, ¿sí? Son mínimos, son muy poquitos, ¿sí? Yo incluso ni siquiera necesito verlos, ¿me entiendes? Yo con los NIC ya me los imagino. Necesito a partir de esos estímulos muy limitados, construyo, ¿sí? Respuestas muy complejas. Y todos hacemos lo mismo. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, la tipificación es lo que nos permite hacer esto, es decir, organizar, ¿sí? Los sentidos que tenemos acerca de los otros. A veces somos muy prejuiciosos, ¿sí? Pero eso es parte de la vida social, porque en cierto sentido siempre somos prejuiciosos, porque tenemos que hacer esto, partir de información limitada para elaborar respuestas complejas. Esto era aproximadamente lo que decía Synod. A partir de un indicio tan evanescente como el olor, ¿sí? Construimos tipos, ¿no es cierto? Y nos esforzamos porque nos tipifiquen. Entonces, si yo quiero, ¿sí? Que me vuelan como exitoso, ¿sí? Me compro este perfume que sale una fortuna, ¿sí? Que se llama Money, ¿sí? Y entonces todos los que tienen ese perfume, ¿no? Me huelen como alguien que puede gastar esa fortuna en ese perfume, por ejemplo. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces este es el punto, ¿sí? La idealización, ¿sí? La vida social, la experiencia del otro, ¿sí? La experiencia del otro la realizamos a través de las interacciones cara a cara, pero esas interacciones cara a cara están apoyadas, además, y generan tipificaciones. Y mientras más anónimo sea la persona con la que yo me encuentre, ¿sí? De la que yo tenga que construir sentido, ¿sí? Más importante es el peso de la tipificación. Pero también, ¿sí? Puede ser más incompleta la tipificación. Puedo tener tipificaciones extremadamente completas, ¿sí? Puedo tener tipificaciones muy generales, ¿sí? Entonces, yo con mis contemporáneos, ¿sí? Este esquemita que es bien famoso, donde compartiendo el presente están mis asociados, es decir, las personas con las que yo mantengo relaciones cara a cara, y mis contemporáneos. Aquellas personas que puede ser, ¿sí? Que conozca eventualmente, de las que solo escuche hablar. Y entonces voy a tener tipicidades para elaborar sentido. Cuando dirija hacia ellas mi conciencia, las voy a hacer en términos de tipicidad. Y también voy a tener una relación de tipicidad con mis antepasados.
a quienes probablemente no conocí, y también con mis sucesores, a quienes probablemente no conozco. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? ¿Hay preguntas? Y entonces finalmente estas tipicidades me permiten experimentar, tener la experiencia de la estructura social, es decir, de las diversas clases de actores, de los diversos tipos de sujetos que hay en un colectivo dado. Puedo pensar mi colectivo como gente más rica, más pobre, con más posibilidades, con menos posibilidades, ¿sí? Con más linda, más fea, etcétera, ¿sí? Pero me experimento la diversidad del mundo colectivo en términos de tipicidades. Martín me hace una pregunta, entonces lo que hacemos obedece a cuestiones conscientes anteriores, no únicamente cuestiones conscientes anteriores, sino también conscientes, porque, a ver, esto es muy difícil de contestar, porque nuestra conciencia no opera solo hacia el pasado, opera también imaginándose el futuro, ¿no es cierto? Opera imaginándose posibilidades, pero sigue siendo una experiencia pasada, cuando yo ya la experimenté. ¿Me entendés, Martín? Que es muy difícil responderte a eso. Todo lo que obedecemos, todo lo que hacemos obedece a cuestiones conscientes anteriores. En parte sí, en parte no. Porque, veamos, en parte sí, porque nuestra conciencia, nuestra experiencia, se va sedimentando, dice Schutz, como experiencia, ¿sí? Como conocimiento. ¿Me entendés? Entonces voy adquiriendo experiencia. Ahora, pero el presente es mucho más complejo, ¿no es cierto? Mi presente es la adecuación a circunstancias que van ocurriendo a medida que yo voy haciendo. Y tengo no solo que haber experimentado, tengo que aprender una cosa más difícil que todos nosotros conocemos, que es saber improvisar. ¿Me entendés? El presente tiene su espesor temporal propio. En el presente improvisamos. No únicamente estamos a merced de nuestras experiencias anteriores. ¿No? La cuestión de inventar en el presente es una cuestión importante también en este punto. Como hemos visto cuando pensábamos la copresencia. La copresencia es la adecuación de la interacción a los estímulos que vamos recibiendo en ese momento. Y vamos organizando algo tan complejo como una conversación a medida que va ocurriendo. Y tenemos también otro problema. Imaginamos el futuro. ¿Me entendés? Y lo que significa que no pensamos únicamente en las cosas que han ocurrido. Pensamos también en las cosas que pueden ocurrir. Es decir, elaboramos proyectos. Y no únicamente sobre nuestra experiencia
pasada del pasado, sino también de nuestra experiencia pasada sobre un futuro que ya pasó. Exactamente. ¿Sí? Como dice Martín. Vamos. Y eso no necesario. El problema es que no. El problema, Martín, es que no te condiciona. Tenés que improvisar sobre eso. ¿Me entendés? Porque tenés muchas posibilidades de hacer sobre la experiencia. Bien. ¿Hay más preguntas? ¿No? ¿Está todo bien? Bueno, chicos, entonces con eso terminamos la clase de hoy, casi justo en hora. Entonces, mañana van a estar corregidos mañana no va a estar corregido, mañana van a estar informadas las notas, supongo que la tarde, ¿sí? No creo que la mañana, terminamos de hacer las listas, y se las comunicamos por los avisos generales de la plataforma. Miguel, una cosita. No sé si lo dijiste a comienzo de clase, que el recuperatorio es viernes 15 en el mismo horario. Sí. Como... Bien, bien, bien. Les repito esas tres las cosas que les dije. ¿Sí? El recuperatorio es el viernes. No tienen como condición. Pueden presentarse en el recuperatorio aunque no hayan rendido el parcial. La modalidad va a ser semejante a la modalidad del parcial, es decir, va a ser por la plataforma. Las preguntas no las inventamos de nuevo, ustedes tienen ya el conjunto de preguntas ya dadas que corresponden a las actividades que fuimos viendo. Que son dos guías, ¿sí? Una que corresponde a sociología clásica y otra que corresponde a Bauman, Synod, y Giddens. Agustín está preguntando sobre la guía de este tema y la próxima semana, calculo que el día martes ya estaremos, o no sé, Miguel, eso tenemos que ver, ¿no? Las preguntas de este tema. Sí, ya el lunes ustedes van a tener, como siempre, publicadas las preguntas, ¿sí? Y para toda la semana, ¿sí? Luego de eso hay más preguntas. ¿Sí? Tendrían dos guías aproximadamente, ¿sí? Para esta unidad. Bien. Listo entonces, chicos. De este tema. Así que... ¿Cómo? La próxima semana les decía, les repito, tienen los prácticos. Las preguntas, nuevamente, como siempre, las trabajamos en las clases prácticas. Me preguntaron los chicos, Marius, si era feriado el lunes. Yo les dije que creía que no. Es Digo feriado, que no. Es feriado, eso te Bien, quería decir. Lo planificamos. Entonces, el lunes yo voy a grabar una guía para la unidad, para el grupo 1, ¿sí? De las preguntas. No se las voy a dejar disponibles. ¿Sí? O la dejas el miércoles o sea, yo le doy el miércoles la comisión de práctico y... No, me parece más cómodo, qué sé yo, ya el martes la pueden acceder, qué sé yo. Bien, entonces chicos, los dejamos. Profe, Que tengan... una última pregunta. Sí, sí. Entonces la semana que viene no habría teórica. No. Bien. Gracias, No, profe. tendrían las dos clases, tendrían la clase práctica y el parcial el viernes. Así que el viernes de la semana que viene, la gente que ya va a estar informada que aprobó, ¿sí? Que vaya, ya el viernes no tendría clases. Claro. ¿Sí?
Los aprobados, ¿sí? No tendrían clases el viernes. El viernes habría parcial, nada más. Recuperatorio. Recuperatorio. ¿Se entiende, no? ¿Otra pregunta? Bien, chicos, entonces Bueno. me despido de ustedes. Que tengan buenas semanas de lo que queda del resto, lo que queda. Y buen fin de semana porque ya no los veo el viernes. ¿No es cierto? Bueno. Chao, chao. Nos estamos viendo viendo entonces. Adiós. Bye, bye.